Bienvenidos a Difusión Arquitectónica Colectiva, un espacio donde las ideas se construyen, comparten y se habitan. Aquí la arquitectura no solo se piensa, se conserva, cuestiona y transforma. Hablamos de ciudad, urbanismo, academia y la experiencia viva del ejercicio profesional. Todo desde una mirada colectiva, crítica y profundamente humana. Un lugar donde el pensamiento se vuelve espacio. Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un episodio más de nuestro podcast Difusión Arquitectónica Colectiva. Y ahorita me encuentro con Claudio Rosas, estudiante de tercer año de la FADI. Rodolfo Alarcón, estudiante de primer año de igual de la FADI. Karen Bretado, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Ok, pues ellos son los ganadores del proyecto que se llevó a cabo de intervención efímera en las festividades del Día del Arquitecto, aquí en nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño. Esto fue a partir de una invitación que nuestro director Edgar Campos nos hizo y lo bajó a través de la coordinación, la arquitecta Salma Osuna, tal cual se llevó de acuerdo a lo programado, que el día 1 de octubre se llevó una conferencia denominada Intervención Efímera, llevada a cabo, que fue taller por parte de Giancarlo Reyes y Eric Pérez. Y dando esa secuencia, pues también hubo actividades el 2 de octubre y luego el 3 de octubre. Ahorita los ganadores de este proyecto pues nos van a ir ampliando la información, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la arquitectura efímera, no? Dice, aquella que desaparece una vez cumplido su objetivo o su cometido, ¿no? Efímero, pues es una construcción temporal y experimental que explora conceptos espaciales, materiales y tecnológicos, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, pues desde ahí y con eso iniciamos, pues, y pues hay un tema muy importante por aquí, la temporalidad del proyecto, ¿no? ¿Cómo fue el tema de su proceso de integración al proyecto? Bueno, ¿cómo integramos el proyecto nosotros? Bueno, pues básicamente lo que hicimos, bueno, creo que cuando llegamos al taller, de que empezaron a formar los equipos, los Salma y los arquitectos. Los arquitectos. Y pues nada, no nos conocíamos nadie. Creo que empecé yo primero, ¿no? De que me presenté, dije, hola, me llamo Claudio, soy de tercer año, y ya después cada quien se fue presentando. Nos fuimos presentando todos. Y ya después empezamos como que una lluvia de ideas, ¿no? Y fue como todo este proceso así de que, no, pues yo quisiera que el pabellón llevara esto. Y ya teníamos una libreta en el medio y íbamos dibujando. ¿Saben qué podemos agregar también? Pues podríamos agregar estos elementos. Ya sé cómo podemos resolver este detalle. Así íbamos. Básicamente fue una lluvia de ideas al inicio. Yo me enfoqué más que nada en agarrar como que cada enfoque, más que nada, sobre qué querían hacer con el concepto. Ok. Entonces quiere decir que hubo unas pautas, ¿no? Y unas características para cumplir, ¿no? Tal cual es en el proceso de un proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces las condicionantes y objetivos, pues esos eran los primordiales, ¿no? Entonces estamos hablando que es una repentina, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí. ¿Y en cuánto tiempo después de tengo entendido que después de la conferencia, ¿verdad? Que dieron los arquitectos, ya se trasladaron al taller, ¿verdad? Sí, terminó la conferencia de los arquitectos y pasamos al taller donde armamos los equipos. Bueno, fueron armados los equipos por los arquitectos. Ya que nos habíamos dividido, pues ya pasamos a integrarnos, pues más que nada empezar a conocernos los integrantes y a comenzar a dialogar un poquito respecto a la necesidad que había y cuál era el concepto del diseño realmente, que como mencionó usted, pues era lo efímero. O sea, cómo queríamos nosotros representar eso efímero, de qué manera lo íbamos a presentar a los demás. Muy bien. Entonces, pues también otro desafío dentro de este ejercicio, ¿no? Me imagino que también el tener su proyecto, darle un nombre, ¿no? ¿Cuál fue el nombre del cual fue su proyecto? Vacío ligero. Vacío ligero, ¿no? Muy bien. Entonces, toda esta estructura tiene que ir tal cual a ese espacio, ¿no? Que tiene que ser intervenido y debe de tener una funcionalidad también pues muy experimental y a la vez muy sensorial, ¿no? Y emocional, ¿no? Con esta selección. Entonces quiere decir que va implícito todo, ¿no? Desde la parte de diseño, como lo comentaste ahorita,
Entonces, ya dentro de esa lluvia de ideas, ¿cómo se fue estructurando para llegar a una visualización inicial del proyecto? Sí, claro. O sea, utilizamos una paleta muy neutra, o sea, que tuviera como un tipo de mezclarse en el entorno y pues utilizamos la madera en su estado natural, o sea, muy orgánica. En este caso, pues para economizar en presupuesto y tiempo y demás, doné la madera de varias obras, se recolectó y pues trabajadores la llevaron al lugar. Obviamente es madera que se utilizó en un momento para siembra de las torres y en sí pues fue igual una tela en color neutro beige y utilizar, la idea inicial era hacer como unas curvas de alambrón, igual se donó y todo, en cuestión de que todo tuviera como ese sentido arquitectónico, como que se vieran materiales. Sí. Como tal. Sí, y dentro de esas bases también y de lo que son la arquitectura efímera, como es una construcción temporal y experimental, ¿verdad? Que explora conceptos espaciales, ¿no? A través de los materiales, ¿no? Que una de las cosas tiene que ser con un concepto de sostenibilidad, ¿no? Que hayan sido con materiales ya reutilizados, ¿no? Así tal cual lo comentas. Pero volviendo al taller, ¿no? A la parte de esa conceptualización de la idea, lo veo así a través de, o cuáles fueron sus pautas de diseño, o esa fase creativa, la que los llevó a resolver esa forma. Bueno, principalmente pues se hicieron, pues como comentaba mi compañero, se hicieron varias lluvias de ideas donde la forma pues fue cambiando respecto a las necesidades que teníamos. Como comentábamos, pues nuestras fuentes principales pues era lo que era el viento y el asoleamiento, que queríamos aprovecharlo en su máximo esplendor. Para aprovechar el viento pues teníamos unas formas semicurvas, pero no teníamos abrir hacia la parte de afuera para que pudiera captar mayor cantidad de aire. Entonces, en una de las... cuando los arquitectos pasaron con nosotros a darnos ideas o a darnos consejos respecto al diseño que estábamos teniendo, pues comentamos esa forma que ya teníamos planeada, que eran semicurvas. Y uno de los arquitectos nos comentó que podríamos buscar o estudiar, igualar un poquito más lo que era el efecto Venturi. Entonces ya cuando tuvimos esa idea, empezamos a buscar de qué manera nos podía ayudar, cómo podía funcionar y cómo podríamos mejorar nuestro proyecto con esa idea. Entonces ya fue cuando se nos ocurrió pues empezar a abrir un poquito más las alas de las formas semicurvas que teníamos y así darles las formas de espiral. Sí, ahí uno de los puntos más que me gustaría resaltar, que en el 2017 fue nuestra primera intervención efímera, ¿no? Aquí dentro de nuestra, antes Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán, ¿no? Sí. Entonces ahora como FADI, pues ya tenemos este proceso de intervención, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama mucho la atención es el sitio, ¿no? Porque también el sitio que fue ubicado en una playa, ¿verdad? En la arena, ¿verdad? El sitio también cómo interviene y tiene que ser parte de este proceso creativo, ¿no? Sí, claro, como veníamos platicando eso de que vamos a aprovechar el viento y pues qué mejor manera que primero pues hacer un análisis de sitio, ¿no? Y pues había que ver de dónde venían los vientos dominantes, vienen del noroeste y pues prácticamente queríamos recoger, como por así decirlo, el aire que pasara. Claro, sí, estamos viendo ahorita en nuestra pantalla pues las imágenes, ¿verdad? De este ejercicio, ¿verdad? Ahí a nuestro auditorio les recordamos que ahorita estamos con los ganadores del proyecto de intervención efímera, ¿verdad? Aquí en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿verdad? Y estamos viendo aquí las imágenes tal cual fueron los procesos creativos, ¿no? Y una de las cosas que precisamente ahorita estoy viendo aquí en estas imágenes
es esa selección de los materiales, ¿no? Esa es que tenía que ser algo traslúcido, ¿no? Sí, claro. Lo más importante en este punto pues era que no queríamos quitar por completo esa transparencia debido a que queríamos que la visita siguiera siendo amena y siguiera siendo grata para las personas debido a que la mayor parte de las personas que visitan la playa pues les gusta y conocen los atardeceres de Mazatlán, ¿no? Entonces no queríamos aislar por completo el contexto, sino que queríamos darle un plus en este sentido de que aparte de tener un lugar agradable, que tuviera viento y que también tuviera esa manera translúcida de seguir viendo el atardecer, pues fuera un lugar grato para las personas. Es correcto. Las luz y sombra, ¿no? Luz y sombra. Lo que nos da ese efecto y a través cómo va bajando el atardecer, ¿no? El sol, ¿verdad? Cómo va cambiando en diferentes horas ese escenario, ¿no? Así es, incluso el color de la tela cambia ya cuando el atardecer va bajando un poquito más, la tela genera esta sensación de que es un color más naranja, las sombras pues se vuelven más puntuales en ciertos puntos. Sí, entonces la selección de los materiales también va, ¿no? Y como lo comentaron ahorita en los colores, la selección que hubo, también ese listado, ¿no? De por ahí, ¿no? Hacer esa, imagino que también tuvieron que ir a visitar a las tiendas donde venden telas, ¿verdad? Pues para hacer estar viendo a contraluz, ¿verdad? Para ver qué tanta transparencia tenía o no, ¿verdad? Y si cumplía con el ejercicio y lo que ustedes lo que querían transmitir, ¿verdad? Sí, así es. Buscamos varios tipos de telas, buscamos la que se asemejaba y la que se apegaba más a lo que queríamos transmitir por medio del proyecto. La verdad recorrimos varias tiendas para poder encontrar esa tela, que en su momento pues sí entró un poquito de dilema respecto a si queríamos esa tela o no, porque pues era demasiado delgadita, entonces también esto permitía que se dañara más rápido la tela, pero aún así queríamos conservar esa idea de que fuera translúcida para seguir transmitiendo los atardeceres. De los arquitectos Giancarlo Reyes y Eric Pérez, ¿verdad? Pues nos llevaron de la mano, ¿no? En ese antecedente o toda esa evolución, ¿no? De los pabellones, ¿no? Desde la antigüedad, ¿verdad? Hasta la actualidad, ¿no? Entonces, pues eso también estuvo muy interesante ese ampliar ese conocimiento, ¿no? De los conceptos, ¿no? Cómo lo vemos a través de una exposición y más que una exposición, una experimentación, ¿verdad? Porque te recuerdo que también ellos a la par han tenido algunos ejercicios similares y que han tenido reconocimientos, ¿no? Entonces, eso da gran valor a ustedes para reafirmar los conceptos, ¿no? Bueno, no sé, pero bueno, yo siempre he tenido problemas con el concepto desde el primer año, ¿no? Y yo creo que cuando estaba pues aquí escuchando la conferencia, creo que al mismo tiempo de que ellos venían explicando todo este proceso evolutivo, me iba dando cuenta de ciertos gestos o de ciertas cosas que no pude haberme dado cuenta yo antes, pero que al mismo tiempo yo iba como creando esta narrativa o diciendo yo de que, ¿qué va a llevar el pabellón? No, pues va a llevar esto. O sea, ya iba, a la par que ellos explicaban, yo iba construyendo algo en mi cabeza. Y me ayudaron también mucho a comprender mucho lo que es la parte del concepto, que nada más no es simplemente la forma y ya, sino cómo se ve aplicado, o sea, en el lenguaje arquitectónico. Porque, pues, correcto. Es un lenguaje también la arquitectura y por lo tanto el pabellón debía de hablar, y yo creo que es algo que transmitimos muy bien en nuestra primera idea y que fue lo que nos llevó como la revisión del efecto Venturi que ya habíamos mencionado antes, y creo que lo reforzamos un poco más ya en el diseño final con estas curvas de que se ven muy orgánicas, al igual que el viento. Y pues se ve la aplicación de la tecnología, por así decirlo de cierta manera, en el querer aprovechar estas corrientes para crear un microclima en la parte del centro. Que ahí viene el tema de su proyecto, ¿no? El vacío ligero, ¿no? Y precisamente se habla por esa parte del viento, ¿no? Que
a través de esos movimientos circula, ¿no? Cómo se integra el objeto, está al centro y continúa, ¿no? Su viaje, ¿no? ¿Cómo vivieron ese proceso? Pues primero hicimos una presentación, pasamos todos los equipos, iban presentando, cada equipo se iba tomando su tiempo. Ya después de la presentación, pues había que, uno de los entregables era una maqueta y pues tenías que dejar tu lámina. Obviamente fue una lámina digital, no fue impresa, pero pues todos tenían su lámina y todos tenían su maqueta. Fue entonces que a nosotros nos sacan del auditorio y pues estábamos bastante tiempo ahí. Bueno, fue poquito, ¿no? Un poquito. Fue poquito. Ya después volvimos a entrar y ya después no dijeron quién ganó primero. Ya dieron retroalimentación de todos los proyectos, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó. Iban haciendo como una revisión de lámina también, que nos decían que pues un proyecto también vende desde la lámina, ¿no? Es correcto, así es, tal cual. Y pues tuvimos como, por así decirlo, la suerte, no sé, por así decirlo, el destino de que nosotros fuimos el último equipo que presentó y pues iban presentando los equipos conforme habíamos pasado y pues ya al final dijeron de que no, pues este sí ganó y ya después ¿cómo que ganó? Sí, nuestra cara de sorpresa. Así Sí. que, ¿cómo que ganamos? Pues esas experiencias son invaluables, ¿no? Este ejercicio, aunque parece, muy, muy sencillo, pero es mucho lo enriquecedor, ¿no? Que ya en lo individual les va marcando y les va formando y ya para su perfil como próximos profesionistas, ¿no? Sí, y hay una parte muy interesante que habla sobre esa emoción, ¿no? Sobre esa emoción, sobre la parte sensorial, sobre la parte emotiva, ¿verdad? Porque dentro de nuestra arquitectura hay una poética arquitectónica, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, y la poética habla precisamente eso, de la emoción, del sentimiento, ¿no? Y pues si nos pueden comentar algo al respecto, ¿no? Vamos con usted, luego así sucesivamente, ¿no? Sí, pues porque obviamente como seres individuales lo percibimos y lo sentimos de diferente manera, ¿no? ¿Verdad? Aunque tengamos una emoción colectiva, ¿verdad? Pero en lo individual está muy interesante saberlo y conocerlo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que sí me sentí feliz, pero a la vez dije yo, sí gané, no sé, no me la creía todavía. Y bueno, en ese rato, porque pues antes de que pasáramos a presentar, había pasado un contratiempo con Karen, de que no llegaba con la maqueta y ¿dónde está Karen? ¿Dónde está Karen? Y Karen estaba en el otro lado, en el teatro, y ya le marqué y le digo, oye, ¿dónde está? No, pues anda aquí afuera en el auditorio, y yo, no te veo, y ya salgo, voy corriendo allá a recogerle el teatro, ya llega, y de que la maqueta había pasado un contratiempo y pues ahí estábamos pegando rápido porque ocupamos presentar y pues ya, o sea, sí me sentí presionado por un momento, ya después me sentí un poco más relajado, pues ya estábamos adentro, ¿no? Ya aquí iba a pasar y ya pues la premiación, ya después de que, no, este sí es el ganador. Pues para mí este sí es el ganador. Y nosotros volteamos a ver. ¿Cómo que somos los ganadores? ¿Cómo que no? Pues sí, fue una experiencia muy gratificante y nueva. Nunca había estado en un pabellón, o bueno, no sabía lo que era un pabellón. Y en sí fue algo totalmente nuevo estar, pero crearlo. O sea, crearlo desde el taller en la que fue el ejercicio y se cambiaba el diseño y se ponía un concepto de que se inspiraba en el oleaje, luego salió el efecto y así. Entonces era totalmente cosas nuevas que ellos tenían como ese plus que ya tenían por dónde empezar, que siento que sin la participación como de ellos no se hubiera hecho realidad, o sea, me refiero de que tercer, quinto año y así, porque sabían el rumbo, ¿no? En el que iba. Y en sí, pues fue algo gratificante y emocionante que verlo ya al final hecho realidad, o sea, y ver de dónde salió y desde
desde cómo fue planeado. Fue la verdad totalmente una experiencia nueva. Bueno, para mí también fue una experiencia nueva porque la verdad nunca había concursado, pero como dicen mis compañeros, sí fue una experiencia muy gratificante e enriquecedora para mí como persona. Yo que ya estoy en 5.º año, pues sí me enseña y miré un poquito de cómo es el día a día de un arquitecto ya afuera, no solo en la parte del diseño, sino también en la forma de construir. Hay cosas que no se van a dar, simplemente tienes que buscar la manera de resolverlas. Como comentaba mi compañero, pues tuvimos algunos inconvenientes con la maqueta, buscamos la manera de resolverla, pues porque teníamos la presentación. Después de haber hecho esa presentación, pues ya comenzamos como que a debatir esta vez emoción de haber ganado, pero también pues esa presión de que teníamos que comenzar ya a comprar materiales, empezar a resolver, organizarnos de quién va a poner las palas, quién va a ir a comprar la tela, quién se va a encargar de hacer esto, quién se va a encargar lo otro. Creo que lo que nos ayudó muchísimo como equipo fue que nos supimos comunicar y que también supimos delegar tareas para que fuera más ameno para todos, pues que no se nos hiciera tan cargado a todos. Y creo que así debe de ser no solo aquí en la escuela, sino también allá afuera. Que podamos compartir con las personas y formar un equipo bien formado, o sea, que nos sepamos comunicar. Ya en la construcción, pues sí, ya fue diferente, pues tuvimos retos de la manera en la que íbamos a colocar la tela, cómo íbamos a colocar los alambrones, cómo íbamos a sostener la madera, incluso esa cosa, en la parte de cómo íbamos a colocar la madera, pues también ya nos habían hecho observaciones y nos habían, ¿cómo decirlo? Hecho una retroalimentación los arquitectos de que ellos nos sugerían algunas cosas o nos daban algunas ideas y ya pues nosotros íbamos a llegar a la conclusión o a la decisión de cómo íbamos a llevarlo a cabo. Y pues sí logramos, sí logramos que la madera se detuviera y que también a la vez pues tuviera esa fuerza para detener la tela, por lo mismo de que el viento pues genera una fuerza contraria al cómo estaba colocada la madera y la tela. Entonces, sí fue muy enriquecedor en ese sentido de buscar resolver momentáneamente de, no, pues hay que acomodarlo de tal manera, no, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero al final, ya que lo vimos terminado, creo yo, para mí me causó muchísima emoción, pero a la vez fue como una melancolía de que sabías que era efímero. Entonces sabías que ya después de haber cumplido la misión o de haber cumplido lo necesario, sabías que se tenía que descolocar, pues se tenía que quitar. Entonces sí me habría gustado que durara un poquito más, porque realmente a mí me encantó cómo se miraba ya el atardecer a través del pabellón. Pero fue muy grato esa sensación, ya que miramos el atardecer a través del pabellón, la verdad. Sí, pues padrísimo, ¿ah? Mire, pues qué sentir, ¿no? Desde esa individualidad, ¿no? Y cada uno lo interpreta, lo vive y lo siente a su manera, ¿no? Y es muy interesante eso que ustedes comparten, ¿no? Porque también les comento que, como le comentaba hace unos instantes a la arquitecta Salma, que esto se queda grabado, ¿no? Para otros ejercicios, ¿no? Porque a fin de cuentas ustedes vienen siendo esa parte de decir, oye, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué es? ¿No? Así tal cual. Entonces, dentro de la intención de este proyecto, que es difusión arquitectónica colectiva, es dejar esa evidencia, ¿no? Porque ya tenemos una evidencia de una conferencia, ¿verdad? De los arquitectos, que eso enriquece teórica y experimentalmente, ¿verdad? Y ustedes como una parte pues creativa y resultante de un proyecto, ¿no? Que en este caso Vacío Ligero pues es un proyecto, el proyecto ganador, ¿no? Ahorita ustedes lo describieron tal cual es, ¿no? Y no hay ninguna diferencia entre lo académico y lo profesional, porque es un ejercicio que se lleva desde esas bases teóricas, desde esas bases conceptuales y desde ese resultante. Aquí lo importante de todo que lo llevaron ustedes al quehacer, a entender los procedimientos constructivos, ¿verdad? Porque tuvieron que adaptarse al sitio, ¿no? Que esa es una de las cosas y un desafío, ¿no?
que por eso dices, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esta vara, esta madera se sostenga, ¿no? Porque sabemos que el elemento de arena, pues a través de su humedad, genera una desestabilidad y ustedes querían que el proyecto se mantuviera, ¿no? Que Vacío Ligero diera tanto esa ligereza a través de los materiales, pero esa rigidez, ¿no? Que estuviera bien situado, ¿no? En ese sitio, ¿no? Entonces, pues lo entendieron y lo llevaron a la práctica, ¿no? Tal cual, ¿no? Y eso que comentaste ahorita está muy interesante, ¿no? Porque dices, bueno, me hubiera gustado que hubiera durado más, ¿no? Entonces ya si dura más, pues entonces ya no es efímero. Es correcto, ¿no? Pero hay una de las cosas que es una parte de la temporalidad, que es atemporal, la emoción que les deja a ustedes y esa experiencia, ¿no? Claro. Eso es, el objeto puede durar materializado un día y medio, 2, y ya después se desinstala, pero dentro de ustedes prevalece, ¿no? Lo efímero ahí ya pasa a otros conceptos y prevalece ya dentro de su parte experimental, que es lo que es una parte muy importante del compartir, ¿no? ¿Verdad? Cuando lo vemos materializado, ¿no? Y pasa por nosotros en el quehacer arquitectónico o de arquitectura, ¿verdad? Esa es la consumación de un proyecto. Llevarlo a la materialización, llevarlo al objeto, tocarlo, sentirlo, caminarlo, vivirlo, ¿no? O sea, sí, y más cuando sale desde nosotros, ¿no? Desde ese proceso, desde ese ejercicio, y pasa por mucho ese pensamiento, ¿no? De decir, oh, mira, quizás lo hubiera podido haber hecho mejor, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Pero, pues se hizo en ese momento lo que es y pues salió resultante, ¿no? Vacío Ligero, pues aparte el nombre, se me hace que está perfecto, ¿no? ¿Verdad? Porque nos habla desde una ausencia hasta un objeto, pero completamente tan ligero como el viento, ¿no? Entonces, pues, en lo particular, se me hace un proyecto muy, muy, muy completo, ¿verdad? Porque me tocó verlo cuando ya nos dieron ahí, ahí en el grupo de maestros nos compartieron las imágenes del proyecto ganador, de cuando estaban haciendo la construcción, ¿verdad? Y todos esos procesos, ¿no? Que se tienen que disfrutar, ¿no? Sí, claro. Les agradecemos de alguna manera el estar y compartir, ¿no? ¿Verdad? Porque a fin de cuentas como les comento, es un proyecto que lo llevamos maestros. Está el arquitecto José Luis Lizárraga, mejor conocido, la arquitecta Miriam Ovalle, y pues yo, maestro, que ya habíamos compartido aulas, ¿verdad? El arquitecto Antonio Villa, y pues es un proyecto, ¿verdad? De maestros interesados en quehacer más, ¿no? No solamente desde el aula, sino también el compartir, ¿verdad? Hemos tenido arquitectos que han sido una parte muy importante en el quehacer de la arquitectura, ¿no? Entonces ese es nuestro compromiso, pero también el de ustedes como alumnos destacados en estos ejercicios, pues, ¿verdad? También es muy importante el reconocerle su labor, ¿no? En esto, por lo cual le estoy muy agradecido. Y pues bueno, pues antes, pues para ya finalizar, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario, ¿verdad? Para cerrar esta edición, ¿verdad? De nuestro proyecto de difusión arquitectónica colectiva, algo con lo que quiera cerrar en su parte de una experiencia general. Bueno, pues la verdad es que yo, bueno, en todo el proceso, así ya trabajando en equipo, siento que fue muy divertido en el sentido de que, pues no sé, o sea, cómo empezamos a conocernos desde el inicio. Siento que fue muy rápido eso, empezamos a agarrar confianza muy rápido y se vio también mucho en el proceso de diseño que nos divertíamos mucho, pues. Uh-huh. Y creo que fue uno de los puntos por los cuales creo que ganamos también. Y creo que también tuvimos la suerte de ser un equipo muy variado, porque en otros equipos era de que muchos de primer año y pocos de tal grado y así, pero bueno, nuestro equipo era el más variado. Había primero, segundo, tercero.
Y no se conocían. Y no nos conocíamos. Ay, pues eso, qué bueno, fíjese que llegaron a esa parte, ¿no? De no conocerse, pero pues ahora se conocen. Sí, yo creo que es importante la comunicación, la unión y obviamente el liderazgo en cuestión de que, pues, quinto año y los más experimentados tomaron el mando en cuestión de delegar, en cuestión de organizar al grupo como tal, o sea, ustedes boceten, o sea, pongan ideas, nosotros vamos a hacer el estudio e incluso también el liderazgo de la maestra Salma en cuestión de que nos dio soluciones. Es algo muy ambicioso al principio y todo, entonces tengan en cuenta que hay presupuesto limitado. Entonces, alguna solución, que conozcan a alguien o tengan material, y pues ya fue de ella de que algún conocido, le dije, no, pues la siembra reutilizada ya de ahí salió, entonces resolvió el liderazgo de la maestra Salma y de todos fue primordial. Claro. Pues más que nada yo sé que para muchos, incluso me di cuenta ya que nos habíamos reunido, creo que existía un poquito esta inseguridad de que como no nos conocíamos, tampoco sabíamos cuál era la manera de trabajar de unos o de los otros. Incluso el hecho de que fuéramos de diferentes grados, creo que para algunos alumnos de primer año sí estaba esta inseguridad muy arraigada de, no, es que ustedes saben más, no quiero opinar, no quiero... Pero creo que para mí es muy importante el hecho de que les diéramos esa seguridad para que ellos también aportaran y darles por hecho y darles a conocer que ninguna idea es mala, simplemente hay cosas que van a funcionar y hay cosas que no. También el hecho de podemos utilizarlo, pero de tal manera, o sea, resolverles o decirles de qué manera lo podemos utilizar. Creo que el hecho de estar un poquito más adelante en cuestión de los estudios, pues no nos hace mejores, pero sí el tener un poquito más de práctica pues nos hace buscar soluciones o resolver las ideas que ya tienen, aterrizarlas y ver de qué manera nos pueden funcionar. La inseguridad respecto a participar pues también esa fue una muy grande, más que nada pues fue propia. Creo que el decir voy a participar pues en lo personal no es algo de mi agrado en su totalidad, pero fue una experiencia muy buena, muy grata para mí, muy enriquecedora. Bueno, yo también estoy muy agradecido con este ejercicio más que nada porque me ayudó a comprender mucho la parte esta del concepto y todo el proceso de diseño. Siento yo que aprendí demasiado y no sé, ya no me siento tan rígido a la hora de diseñar. Siento que me siento un poco más suelto y es un poco más filosófico todo el hecho del concepto y de todas estas aplicaciones y como lo mencionaba antes del lenguaje arquitectónico y la aplicación tecnológica, por así decirlo, y era algo que me costaba bastante a mí. Pero con este ejercicio la verdad es que sí me ayudó bastante. Ayuda muchísimo. Sí, y hay otra cosa con la que la dijo él muy claro, disfrutar el proceso. Sí, claro. O sea, divertirse, o sea, es muy relajante, desestresa, pero te motiva, ¿no? Y te incentiva a seguir adelante, ¿no? Y esa parte del liderazgo sí es muy interesante, ¿verdad? Pues para precisamente el llevar los procesos y obviamente contemplar los tiempos, ¿no? Porque una de las cosas que también era muy importante el tema de los tiempos, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para resolverlo? El conceptual. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar? Ahora, ya ganamos. Bueno, ya todos felices. Ahora tienen que construirlo. Sí, ¿no? Yo creo que lo mejor de los concursos es quedarse en el segundo lugar, porque no tienen la presión esa de construirlo. Y pues sí se notó bastante. todos se relajaron, después dijeron al ganador ya terminamos. Y nosotros no podemos descansar, tenemos que construirlo. Sí, Salvi nos dice, no, tienen que construirlo. Vale, hay que ponernos de acuerdo ahora sí. Así es, no, pues padrísimo, pues qué bueno, ¿verdad? Que lo llevaron a cabo, ¿no? Y hay algo muy interesante que eso fue la experimentación de hacerlo
con sus propias manos, ¿no? Sí. Y estas experiencias estaban muy padres, muy relajantes, muy agradables, muy vivenciales, que nos marcan, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿me repites tu nombre? Claudio. A Claudio, pues, ¿cuál fue el proceso? Pues que ahora ya tiene esa libertad para resolver en la fase creativa, ¿no? Que es a veces donde nosotros así quedamos un poco, así que estamos un poco rígidos, pero este ejercicio, ¿qué le dijeron? O lo haces, ¿no? Y en 2 días tuviste ese gran crecimiento, ¿no? Que te potencializaste, ¿no? Y te amplifica ese panorama creativo, ¿verdad? Entonces, este es el ejercicio, ¿no? Esta es la parte importante de estos concursos, ¿verdad? Aunque no hubieran salido beneficiados en ganar, también le suman los procesos y la experiencia, ¿no? ¿Verdad? Pero obviamente si ganas, pues te subes un poco más al tema de la construcción. Esa es otra experimentación. Ahora el llevarlo, ahora el sentirlo, ¿verdad? Padrísimo, ¿no? Y también me imagino que pues otros alumnos fueron a visitarlos el día que lo llevaron a cabo, ¿no? Que tuvieron ahora sí esa experiencia de vivir el espacio, ¿no? Que estuvieron por otros alumnos por ahí y me imagino que han de haber recibido algunos comentarios muy motivadores, ¿no? Y oye, pues les quedó padrísimo, ¿no? Y eso también les motiva a seguir, ¿no? Sí, incluso participaron en medio de la construcción y el trazo, participaron chicos del servicio social, otros maestros de la FAD y así. Que hayan estado aquí, nos hayan contado su experiencia, ¿verdad? Pues bueno, pues esto fue Difusión Arquitectónica Colectiva. En esta ocasión presentamos a los ganadores del proyecto de arquitectura efímera que se llevó en la Semana de la Arquitectura, ¿verdad? Con un proyecto denominado Vacío Ligero, ¿verdad? Espero pues que hayan disfrutado esta charla vivencial y experimental y emocional. Y pues también por ahí ya les mostramos ahí las imágenes de este proyecto, ¿verdad? Que estuvo muy interesante. Pues les agradezco y me despido, ¿verdad? Ustedes si se gustan despedir de nuestro público y les agradecemos que nos hayan visto. Esto fue Difusión Arquitectónica Colectiva. Muchas gracias. Nos quedamos así como que le hace un rato, ¿no? A la foto final. La portada. Sí, para la portada. Padrísimo. Recuerda que seguimos construyendo este espacio. Si quieres escuchar o quieres compartir algo, escríbenos. La arquitectura se piensa mejor en colectivo. Gracias por escucharnos en un episodio más de Difusión Arquitectónica Colectiva. Hasta la próxima.